Amaneció en Lima un 4 de noviembre de 1900. Amaneció en Lima un 4 de noviembre en 1994. Carajo. Amaneció en Lima un 4 de noviembre del año 1944. Los periódicos leían: sextuple crimen conmovió Lima. Impenetrable misterio cubrió a Lima de sangre. Eran las 7 de la mañana del día anterior, 3 de noviembre de 1944. Dos policías terminaban la ronda de vigilancia de esa noche por el corralón número 344 del Jirón Tingo María. Ese sector en esas épocas se llamaba Chacra Colorada. Y por ahí corría un pequeño riachuelo, cuyas aguas ahora corrían teñidas de rojo. Uno de los policías alertó al otro que estaba viendo a una persona o algo que parecía una persona tirada boca abajo en el riachuelo. Los policías, al percatarse, corrieron a tratar de salvarlo. Pero cuando se acercaron lo suficientemente como para poder ver a la persona, se dieron cuenta que ya el cuerpo estaba sin vida. De pronto por ahí cerca vieron otro cuerpo y otro y otro. Eran 3 cadáveres desnudos. Estaban tirados en el riachuelo boca abajo. Ahora, este riachuelo, este lugar donde se encontraron los cuerpos, estaba ahí nomás a un par de metros de una enorme finca donde vivía una gran familia de japoneses. Y cuando digo gran familia me refiero al tamaño de la familia, o sea, la familia era enorme. Me refiero a que era bastante gente en la familia, era una familia grande. Vivían ahí varios hermanos, con sus esposas, con sus hijos y un mayordomo. Me olvidé que en mis notitas sí había puesto que el riachuelo era lo que ahora se conoce como el río... ¿Qué? Río Magdalena, la parte que limita con Breña. Ahora, cuando investigaron un poco más los policías, inmediatamente se dieron cuenta pues que las personas al no tener ropa, pero tampoco vieron de que hubieran documentos cerca, o sea, no había cómo identificar a estas personas. Entonces, lo más normal fue empezar a convocar a los vecinos a que los identifique. Por cierto, todos los cuerpos presentaban marcas de golpes. Parece que esa había sido la causa de muerte. Cuando le preguntaron a los vecinos, uno de los vecinos lo dedujo de inmediato. Los cuerpos con facciones asiáticas eran sus propios vecinos, la familia de japoneses, los Shimizu. Eran los 3 hermanos los que eran dueños de la finca Shimizu. Pero el que este día, el 4 de noviembre, le abrió la puerta a la policía fue el único sobreviviente de estos 3 hermanos, llamado Mamoru Shimizu. Lo llevarían a la comisaría para interrogarlo, cuestionarlo sobre el crimen que acababa de pasar. Pero él dijo: sí, está bien, no hay problema, pero voy a traer a mi mayordomo. Mientras Mamoru Shimizu regresaba dentro de su casa para llamar a su mayordomo para que lo acompañe, la policía se fijó que había una mancha cerca de la puerta, en la pared, cerca de la puerta de entrada. La mancha parecía ser sangre. Las sospechas se levantaban contra Mamoru Shimizu. Y no solo eso, sino que la policía también sospechó que esa finca había sido la escena del crimen. Mamoru Shimizu emergió de su casa, esta vez con su mayordomo, Kiyoshi Naito. Acompañaron a los policías, primero para identificar a los cuerpos hallados en el río. Se identificó a su sobrinito de 7 años, llamado Tokyo Shimizu, al hermano de Mamoru también, Tamoto Shimizu, su otra sobrina, Shimiko Shimizu, y otro familiar, Carlos Hiromu. También Mika Kakide, de Tomayashu, y su sobrina, Yoshiko Shimizu. El mayordomo fue el primero en declarar ante la policía. Él contó que ese 2 de noviembre a las 9:30 de la noche despertó pues la mascota ladraba desesperadamente. Y eso era muy fuera de carácter del perrito. Naito, el mayordomo, salió de su habitación y exploró por los alrededores para ver qué pasaba. ¿A qué se debía tanta conmoción? De pronto, en medio de la oscuridad, vio al señor, su jefe, Mamoru Shimizu, quien volvía a entrar a la casa de manera sospechosa. Mamoru decidió no preguntar.
decidió regresar a dormir, regresar a su habitación nuevamente. A las 2 de la madrugada aproximadamente, el mayordomo, Naito, volvió a despertar. Escuchó un ruido, pero ya no eran los ladridos del perrito, era otra cosa. Naito volvió a salir a ver qué cosa pasaba. Esta vez volvió a ver al señor Shimizu, a Mamoru. Naito solo lo miró de lejos y regresó a su habitación, pues parece que no quería incomodar a su jefe, por más que lo que estuviese haciendo pareciera absurdo. Naito dijo que eso era lo único que sabía. Mientras cuestionaban al mayordomo en la comisaría, la policía seguía investigando alrededor de lo que consideraba ser la escena del crimen, la finca de los Shimizu. En uno de los desagües encontraron un arma, una pistola y un cofre cerrado. En la casa vieron que a todas las camas le faltaban sábanas y encontraron grandes cantidades de manchas de sangre en el dormitorio de Tamoto Shimizu. La policía decidió abrir el cofre que encontraron en la casa y dentro encontraron 715 soles, lo cual puede sonar como si no fuera mucho dinero, pero para la época era una suma bastante grande de dinero. Honestamente para mí es un montón de plata, pero para esa época y considerando la inflación de ahora era mucho más. Ya mira, según ChatGPT, 715 soles de 1944 serían equivalentes a 715 millones de soles en el 2024. ¿Qué? ¿Qué? No creo. ¿Tú crees? No sé, ¿alguien sabe? Si alguien sabe, déjenlo en los comentarios. Bueno, sigamos. Mamoru Shimizu, durante su cuestionamiento, está un poquito raro. Con eso me refiero a que permanecía demasiado tranquilo. Demasiado tranquilo como para alguien cuya familia entera acaba de ser aniquilada. Y encima lo consideran como sospechoso. Lo tratan como sospechoso. Y Mamoru permanecía estoico y mostraba cero emociones. Por cierto, otras cosillas que encontraron en el cofre fueron joyas, más dinero en forma de cheques también. Pero en la casa también encontraron algo extraño, una carta sellada con una esvástica. La policía también dedujo que las personas fueron atacadas, las víctimas fueron atacadas mientras dormían. Pero ves, aquí empiezan mis conjeturas. Eran tantas personas y nadie despertó. Nadie lanzó un grito y alertó a los demás. ¿O es que fueron varias personas los agresores? La policía continuó registrando y mientras más registraban la casa, más evidencias encontraban. Y cerca del garaje por fin encontraron una prueba contundente. Prueba de que el asesinato se cometió dentro de la casa. Encontraron un saco cubierto de sangre. Cuando le preguntaron al mayordomo, a Naito, él dijo, pregúntenle a mi jefe, yo no sé nada de esto. Pero cuando le preguntaron a Mamoru, Mamoru dijo, eso no es mi saco, pregúntenle al mayordomo. Ahora el mayordomo, Naito, asustado por verse incriminado, dijo algo súper clave. Contó que había una habitación al lado de la casa, en la carbonería. Ellos tenían una carbonería al lado de la casa y ahí había una habitación. Busquen ahí. Era un depósito de carbón. El mayordomo no tenía la llave. El único que tenía la llave era Mamoru. Entonces los policías corrieron a forzar la puerta y tratar de entrar a ese lugar. Cuando lograron abrirla, se dieron cuenta que el mayordomo tenía razón. Abrieron la puerta y apenas la luz de la calle tocó el suelo de la habitación, vieron huellas de pisadas en el suelo, pero eran huellas de sangre. Al adentrarse a la habitación vieron 2 costales llenos, de los cuales no sospecharon al inicio, pero al abrirlos se dieron con la sorpresa que ahí dentro estaban amontonadas todas las sábanas y ropa, probablemente de las víctimas, y la ropa también estaba cubierta de sangre. Los policías aducieron que las huellas de sangre pertenecían a Mamoru y estaban listos para decretar que él acabó con la vida de sus 7 familiares. Pero necesitaban una confesión, y una confesión con un motivo. ¿Por qué lo hizo? Y también cómo lo hizo. Para ello llamaron a la esposa de Mamoru, llamada Sumiko, para persuadirlo a que confiese. Con la presencia de Sumiko, Mamoru confesó y dijo que era cierto, que era él. Pero ahora, ¿por qué? ¿Y cómo? Pues esa era otra historia. Pues luego de esa confesión, se quedó mudo. Los policías seguían insistiendo, ¿por qué? Y también, ¿cómo?
Insistían hasta que por fin Mamoru empezó su historia. Mamoru cuenta que despertó en medio de la noche, encerró al perro e hizo la finta que se iba a comprar arroz. Resulta que Mamoru había guardado un palo de madera fuera de la casa y en medio de la noche lo recogió y también en el bolsillo, por si acaso, llevaba una pistola. A sus 7 víctimas les quitó la vida con el palo de madera mientras dormían, los golpeó en la cabeza. Luego contó que borró todas las huellas del crimen, escondió la ropa y las sábanas. Manchó el saco de Naito con sangre para incriminarlo. Ahora, eso fue lo único que él dijo, o lo único que se sabe que él dijo. Mucha gente piensa de que lo más probable es que la causa haya sido por venganza por los negocios, para quedarse con todo el dinero y el negocio. Pero 40 años después, el autor Jorge Salazar, autor y periodista Jorge Salazar, escribió un libro explorando este tema. El libro se llama La medianoche del japonés. En esta, parte de su investigación consistió en entrevistar al hermano mayor de la familia que vivía en Estados Unidos y se encontraba en ese momento en una institución psiquiátrica para exmilitares. Él se llamaba Susuma Shimizu y él comentó que el asesinato fue por venganza por parte de Tamoto Shimizu, que es el tercero de los hermanos. Supuestamente, el hermano Tamoto Shimizu traicionó y delató a su hermano mayor por motivos de la Segunda Guerra Mundial. Tamoto era el gerente de la empresa aquí en Perú. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Mamoru actuó con el grupo Tsukushima. En algunos documentales dicen que fue con el grupo Tsukushima, que protegía a las personas o a los japoneses víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, Jorge Salazar comenta que no fue Tsukushima, sino que fue el grupo Dragón Negro, la secta Dragón Negro, que ahora vendría a ser, que es un grupo radical y que ahora vendrían a ser los Yakuza. Mamoru Shimizu había sido economista de profesión y excombatiente del ejército imperial japonés, pero muy pocos creyeron que él actuó solo, incluida yo. Yo también creo, como Jorge Salazar, que eso fue un ajuste de cuentas, porque Mamoru Shimizu era flaquito, pequeñito, y para cargar, hasta donde yo sé, cargar un cuerpo sin vida es muy pesado, o sea, es demasiado pesado para alguien que es muy flaquito. O sea, no es que lo sepa por experiencia, sino que he investigado. Ahora, también Jorge Salazar dijo que es probable que toda la familia perteneciera a la secta del Dragón Negro, que delataron algo, que hicieron alguna acción que disgustó a la secta y Mamoru más bien ayudó al Dragón Negro, a la secta del Dragón Negro, a que cometieran ese crimen, que en realidad trasladaron a todos los cuerpos usando varios carros, varias personas, a lo largo de la noche. Jorge Salazar también comenta que él fue al sepelio de Mamoru, y para una persona japonesa que haya cometido semejantes crímenes contra su propia familia, que supuestamente sería una falta de honor y una vergüenza para la tradición japonesa, habían 3 carrozas enormes, había un cortejo floral gigante, o sea, tuvo un sepelio bellísimo, pero nadie se acercaba y eso a él le pareció sospechoso. Bueno, y esto fue el video de hoy, espero que les haya entretenido. Si tienen más información pueden escribir en los comentarios y si les gustó el video o les entretuvo le pueden dar una manito arriba y si quieren ver más videos como este pueden suscribirse y si quieren de que YouTube los moleste cada vez que yo suba un video pueden darle clic a la campanita. Ya conversamos. Chao.